3, 4, 5 amigos del barrio que los invitábamos. Entonces era un carrito pequeño que cuando llegaba, salía ahí, salen como 10 niños y todos ahí nos organizábamos. Y mi hermano, digamos, el tercero, que es el más dotado académicamente, iba a jugar letras ahí en el campo de fútbol y le caían sus regaños, sino sus sopapos por estar jugando, es para estar haciendo academia en En hora de lugar del deporte. deporte. ¿Sí? Entonces se convirtió en una obligación, sin saber que eso se podría convertir en una herramienta de inserción social, que eso sí no me queda duda, fundamentalmente el fútbol, que me tocó la ventaja de estar en Europa y en el África, y pues en un país de África, y después en Centroamérica y en otros países de la región, y el fútbol se convirtió a mí como mi principal herramienta de inserción social y de creación de amistades. El lenguaje universal, dicen los locutores. Y Tan así solo termino que yo, convencido de que había sido una obligación, digamos, bastante acertada, repliqué la propuesta y lo hice exactamente con mis hijos todos los sábados a jugar fútbol. Ya lo encaminé al fútbol, siendo el fútbol un deporte más popular que en cualquier país se juega, porque también, digamos, podría ser el béisbol o cualquier otro deporte colectivo, pero hay menos probabilidades que en el África jueguen béisbol, por ejemplo, ya, o que en el Caribe jueguen algún deporte, pues en aquel entonces. Entonces sí, creo que esa propuesta sí fue bastante acertada en términos de, no tanto de hacer de las personas deportistas competitivos, sino de darles herramientas a los hijos para insertarse en la sociedad que, en todo caso, sí pienso que uno necesita como la aprobación social para vivir. Es decir, insertarse socialmente en sociedades donde uno no pertenece es más fácil si tiene más herramientas. Aquí solo sabe de academia y solo va a estudiar, pues, por ya. ejemplo. Y digamos, de acuerdo a la realidad de muchos, que obviamente para muchos es muy arriba o muy abajo, pero tener la disposición de acceso o al menos acercamiento al arte o la posibilidad de ejercer algún deporte, está como en una posición de privilegio, digamos, en el sentido de estandarizar los tipos de familia. Pero por lo que usted dice, que un poco que esa es la pregunta que quisiera hacerle, hay muchos que de hecho estamos grabando en un entorno rural que prefieren tener un Hilux del año, una camioneta del año, en vez de invertir en educación o en llevar a una academia deportiva a sus hijos. Entonces, digamos, ese espíritu que traían, por ejemplo, sus papás, ¿qué carro tenían? Bueno, siempre tuvimos carros fallidos. Tuvimos un Saab, el primero que me Saab, acuerdo, un Saab de marca sueco, que ese, para ir a la antigua, que después de pasar por Misco se calentaba porque tenía un tema ahí de un dispositivo, porque era un carro de climas demasiado fríos, y entonces había que bajarse y esperar ese se vendió y costó, y después se tuvo otro, un Toyota camionetía. Y siempre se tuvieron carros así como muy modestos, diría yo. no era que iban a la agencia cada año Que y no, sacaban yo su mi primer carro. carro nuevo fue que lo vi trabajando en una organización. Pero no era ese el tema. Lo que pasa es que sí, la biblioteca sí era grande. Y digamos, me cuesta un poco hacer referencias a mi persona porque tenía, pues en una plática de amigos está bien, pero sabiendo que esto puede salir es como que el yoísmo en su máxima expresión. Pero No, pero bueno, digamos, es que es un poco la idea porque uno tiene la, creo yo, normalmente la creencia de lo que el mundito que uno ha vivido es como es el mundo.
Y cuando se choca con alguien que te dice, no, es que nosotros preferimos invertir en una gran biblioteca con libros y que en un carro al año, pero o sea, no le encuentra sentido uno hasta que no se le presenta. Y de hecho, esa es una de las lógicas y por eso es que podcast se llama El Otro, porque filosóficamente hablando, y hay un filósofo que me gusta mucho argentino que se llama Darío Stanrider, que tiene el desarrollo completo de la otra edad y dice el otro transforma. Entonces, desde el momento que yo empiezo a escuchar esto, que fue hace algún tiempo, no tanto que lo escuché, pero empezó, digamos, a desarrollar en Ah, mí cierto. otro tipo de pensamiento y que creo que eso también hace que en la gente que lo pueda oír en algún momento dirá, ni siquiera había considerado una realidad donde el carro nuevo no era el interés, pero sí tener la posibilidad de darle disciplina, darle arte y darle otro tipo de elementos que va a ser mucho más remunerado a futuro en los hijos que un vehículo acomodado. Bueno, pero es relativo. Yo digo que esa es la concepción de la felicidad de cada uno. Yo creo que hay gente que sí se siente feliz y creo que llegó a su fin último o a uno de sus fines cuando compra un carro del año. O sea, no creo que sea una cuestión de, sino de valores y de valores que todos son válidos, en el sentido de, no creo que haya solo un camino. Lo que pasa es que unos son más sostenibles y otros son tal vez menos sostenibles. Pero a propósito, le quiero contar de que nosotros, por mis hermanos, sobre todo por el primero y el tercero, empezamos primero a remedar siendo músicos. Es decir, se hicieron unos instrumentos con un juguete de niños adolescentes que era el mecánico, se reprodujeron unas guitarras e hicimos una batería con botes y hacíamos como que tocábamos canciones de los Monkees, que era un grupo de los años 60, digamos. Y llegaban las visitas y mi papá, vamos a presentar y Que ponían el vengan los disco monkeys. y nosotros llegábamos y hacíamos como que tocábamos. Poco a poco, porque mi hermano mayor y el tercero les gustaba, pues compraron guitarras y hubo cursos, nos metieron a los cuatro. El segundo y el cuarto, pues no teníamos muchas habilidades y se quedaron solo ellos dos haciendo música, ya entonces ya un grupo. Entonces ya a los 8 años ya pertenecía a un grupo de música, pero el tema es que en una Navidad, cuando empezaba a decir la televisión y era el último grito de la moda tener una televisión, nos pusieron a todos contra la pared. Bueno, los pequeños no votábamos porque también así son los poderes reales de las familias. Y dijeron, bueno, hay la opción de comprar una televisión o comprar una batería. ¿Qué prefieren? Por supuesto que el voto fue para la batería. Entonces nosotros no tuvimos televisión hasta que yo cumplí, que soy el menor, como 14 años tal vez, sino que eran actividades fuera de la televisión, que en aquel entonces era como el medio de alienación más importante que tenían los niños en la educación. Y los demás instrumentos se hicieron ya más profesionales en la segunda etapa, vendiendo bonos a los amigos, bonos de 10 quetzales, me acuerdo, que le vendimos a, digamos, unos 20 amigos de mis papás, a donde está el mismo Jorge Mario García de la Guardia Hijo, Alfredito Balcells Tojo, Rafael Montiel, los Muralles. Se les vendió un bono de 10 quetzales, pagado a 2 años o devuelto en una presentación de grupo. Creo que lo cierto es que nadie, no Ni muchos, reclamaron. no muchos pidieron la presentación. Creo que todos, no, sí, algunos pues desquitaron la presentación ahí y otros. Y con eso ya se compró un amplificador para tener dos guitarras con amplificador, se compraron se complementó la percusión. A mí me trajeron de Haití unas congas que teóricamente habían servido para vudú, una conga,
con esas aprendí pues un poco a ¿La usó ensayar con con la alguna conga. enamorada? No, todavía no, pero no pierdo la espera. Era un tronco vaciado por dentro, tronco de pino vaciado por dentro con un cuero de vaca con estacas metidas, como 6 estacas, y ese era la conga que nos... Por ahí estaba el último momento, se le entraba la polilla y ya era un problema. Y ya con los niños y el tratado de la conga decidimos ya venderlo. Y digamos un poco para cerrar la sección esta, que es lo que me gustaría de niño, digamos, yo tengo ahorita un niño pequeño, pero no he hecho este ejercicio. No sé si sus papás en ese rango de edad, de los 5 a los 10 años, ya habían temas de discusión política, Por ya habían supuesto. temas del conflicto social, ya había eso, y ustedes era que oían que ellos estaban en la conversación o los incluían, o cuál fue su acercamiento a eso. Sí, siempre hubo discusión sobre el tema social y siempre hubo participación más o menos aguda, dependiendo de las inquietudes, pero sí, siempre hubo. Yo me acuerdo que veníamos de Chimaltenango y me acuerdo exactamente el pedazo de la carretera subiendo antes de llegar a Zumpango y en ese pedacito mi papá contó que había estado preso. Pero para uno de 5, 6, 7 años el héroe estuvo preso. ¿Qué pasó? Que algo falló. Y le dije, y papá, ¿por qué estuviste preso? Pero iba atrás del carro en el cofre, digamos. Así como yo también quiero saber. Y dijo, no, es que fue por ayudar a los pobres. Y yo dije, "Ah, ¿qué es eso? No, no, eso sí no se lo creo. Dije, pero todos no me querían contestar y eso fue poco a poco. Entendí que era una manera de decirme su posición política de forma lo más didáctica e infantil, porque si me decía que la izquierda, que la derecha, que la revolución contra la revolución, no iba a entender nada. Aunque yo creo que los niños entienden más de lo que uno cree, que Yeah. esa es mi percepción. Y ya que tocó el tema, digamos, se puede saber entonces por qué estuvo preso. Pues porque como cuando fue la caída de Arbenz, a todos se hizo un comité anticomunista nacional y a todos los que participaron fueron aprehendidos por ese comité y encarcelados. Solo por haber sido parte de... Sí, unos por haber pertenecido a alguna organización política cercana, hasta el Partido Revolucionario, el Partido Institucional Democrático, el Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue con el que mi papá tuvo más vínculos, o por haber sido allegados Yeah. digamos, que ahí, digamos, fue muy fuerte la influencia del Partido Guatemalteco del Trabajo en el gobierno de Armes. Inclusive muchos dicen que por eso se corrió mucho la visión más social. Pero, inclusive el sindicalista, y ahí se habla del hombre, el político más honesto que ha tenido Guatemala, que le preguntaba o comentábamos con algunos compañeros, pero igual con mi mamá, que no hay nada escrito sobre este gran personaje que se llama Víctor Manuel Gutiérrez, que era un sindicalista de de los maestros, No como el actual. no como el actual, que llegó a ser miembro del Congreso y un hombre intachable, pues, que aparece en los libros de historia inmediata, inclusive los hechos por los gringos, como el franciscano, como el hombre más honesto que ha pertenecido a la élite política. Víctor Manuel Gutiérrez es sin duda uno de los personajes olvidados de la historia de Guatemala. En muchas entrevistas de la revolución, en muchos libros de la revolución de 44, no se habla de Víctor Manuel Gutiérrez. Yo no tuve el honor de conocerlo. Mi padre sí lo conoció bien y lo admiraba mucho por su rectitud y su compromiso con los recursos públicos. Y digamos, ya cerrando esta primera parte de todo, de dónde viene, que de hecho hoy me ha dado más insumos de lo que ya conocía de su vida.
¿Hay una, dos historias así, anécdotas que recuerde con sus hermanos de esa época, que la tengan presente, que salgan en las fiestas familiares, que cree que lo han obviamente si la recuerdas porque lo marcaron en algún sentido? No, más me acuerdo una anécdota que cuenta mi mamá y en el tema de la igualdad de género, que esa siempre me marcó, que recién casados, viviendo en México, digamos en la luna de miel, mi papá era hijo de una familia de hombres de Solá y mi mamá un poco lo que les conté. Entonces los hombres atendidos plenamente con la mamá y eran 11 hermanos, o sea que la mamá sacrificaba por... Y entonces viene y la señora hace la comida, la calienta, la pone y se sienta a comer. Y entonces el comentario del señor le dice, bueno, y a mí me gustan las tortillas calientes. Estoy hablando de 1952. Y entonces le responde la señora, si querés tortillas calientes, vas y las calentas porque a mí me gusta comer con mi marido. Y así aprendió. Entonces al hombre lo regresan con escopeta cuache el primer día, digamos, de los primeros días de su matrimonio. Es decir, aquí no va a haber servicio especial, sino... Eso estamos hablando de hace 70 años. Es decir, ya ahí había una lucha de equidad, profunda lucha de equidad que siempre fue parte de la familia. Y en ese contexto de la historia, y alguna vez lo mencionó, digamos, la reacción de su papá fue de, no, sí, No, digamos, ¿cuál eso era pues, su sí, relación no, fue entre ellos y muy... cómo llevaron? Digamos que yo soy hijo de una madre dominante. El otro es tú.